contiene tanto probióticos, es decir, microorganismos, como prebióticos, es decir, esta materia de la cual se alimentan estos microorganismos. La Asociación Internacional Científica de Probióticos y Prebióticos define, esto para fines de los productos comerciales, que un probiótico debe tener al menos 1/10⁹ unidades formadoras de colonia por porción. Cuando cumple esto, entonces se puede decir que este producto contiene probióticos, que es lo que puede decir en su leyenda. Cuando contienen menos de esta cantidad, entonces no pueden tener esta leyenda y pueden decir que contienen cultivos de bacterias vivas y activas. Algunos productos farmacéuticos, alimentos, suplementos, etcétera, que sí definan qué microorganismos son, es decir, el género y la especie y la cepa, entonces también puede decir que contienen probióticos. Los alimentos que no definen ni cuánto, ni qué tipo de microorganismos tienen, no se pueden considerar probióticos. Sabemos entonces que hay alimentos fermentados que podemos hacer de manera casera, ¿no? Incluso, por ejemplo, el más común que quizá pudiera ser el yogur, que podemos hacer de manera casera. Sí tiene microorganismos porque es un cultivo, va a tener bacterias activas, vivas. Sin embargo, pues como no sabemos qué tipo de bacterias ni en qué cantidad, pues no podríamos empacarlo, por ejemplo, y denominarlo probiótico, ¿de acuerdo? Para que tengamos una idea de la magnitud y la cantidad de esta materia viva, si nosotros imaginamos las heces que perdieran todo su contenido de agua, el 50 al 60% del peso seco son microorganismos. De estos, la gran mayoría, el 90%, son de estos 3 filos, que son 23% son firmicutes, que son bacterias gram positivas, el 67% bacteroidetes, que son bacterias gram negativas, y de otros géneros, específicamente actinobacterias, que son del 3%. Pero estos filos son sumamente amplios. Debemos recordar que en la clasificación taxonómica hablamos de filos, luego siguen las clases, luego sigue el orden, luego siguen las familias, luego siguen los géneros y luego siguen las especies. Entonces, para que tengamos una idea de la magnitud de esto, el filo Firmicutes abarca 1,200 especies, de las cuales el género más representativo son lactobacillus. Del filo Bacteroidetes tiene más de 700 especies, del cual su género más representativo son los bacteroides, y del filo Actinobacteria son 123 especies, cuyo género más representativo es Bifidobacteria. Entonces, cuando hablamos de microbiota o de probióticos, tenemos que usar la nomenclatura específica, es decir, género, especie, cepa. Eso nuevamente mencionando que es la clasificación taxonómica, ¿no? Lo más específico es la cepa, porque significa que es una población de microorganismos que descienden de una única célula, o sea, y a través de esta única célula fueron aislados y fueron cultivados, un cultivo puro. La especie es un grupo de cepas que comparten ciertas propiedades, y evidentemente el género, que es algo más amplio, son un grupo de especies que también comparten ciertas características. Entonces tenemos acá un ejemplo donde vemos los Lactobacillus rhamnosus, que hace referencia al género y la especie respectivamente. Y también vemos Lactobacillus rhamnosus GG para hacer referencia a la cepa. La cepa es GG. El término bacterias acidolácticas seguramente es un concepto que hemos escuchado. Es un grupo de microorganismos de varios géneros. Entonces, tienen características morfológicas diferentes. Unos son cocos, otros son bacilos, otros son resistentes a condiciones de pH, otros de pH la mayoría son de condiciones de pH ácido, pero resistentes a concentraciones de sal, por ejemplo. En fin, metabólicamente son muy diferentes, y todos estos bacterias que se le han llamado lactobacilos, pero bacterias acidolácticas, pertenecen a estos géneros que aparecen acá: Lactococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium, Pediococcus, Streptococcus, Leuconostoc. De estos géneros, algunos tienen especies patógenas y otras tienen especies no patógenas exclusivamente.
De tal forma que solo los géneros que tienen solo, o sea, el 100% de sus especies son no patógenas, son de los géneros Leuconostoc, Bifidobacterium y Lactobacillus. De los que tienen mezcla de especies patógenas y no patógenas están los Streptococcus y Enterococcus. De tal forma que de estas, pues lo que vemos normalmente, comúnmente, lo que se ha estudiado, lo que se le adiciona a los alimentos, son justamente de los géneros Bifidobacterium y Lactobacillus, porque cualquier especie de estos dos géneros, pues no tienen especies patógenas. O sea, es imposible que una de esas bacterias sea, que tenga efecto adverso, a diferencia de otras donde sí pudieran haber especies patógenas y no patógenas. De tal forma que, bueno, ese es otro concepto que debemos de dejar de emplear, porque el uso de bacterias acidolácticas, pues son muchos géneros y no nos dice gran cosa, ¿no? Entonces, son de géneros diferentes, de especies diferentes, entonces lo mejor es siempre utilizar la denominación género, especie específica. Cuando hablamos de prebióticos, habíamos mencionado que son componentes de alimentos, parte no digerible. Entonces, estos generalmente son polisacáridos y oligosacáridos. De estos polisacáridos y oligosacáridos, los que tienen efecto prebiótico, es decir, que favorecen el crecimiento y la actividad de Bifidobacterium y Lactobacillus, son esos que aparecen en la parte izquierda: inulina, fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, galactooligosacáridos, transgalactooligosacáridos, lactulosa, almidón resistente. Y esto se puede encontrar en diversos alimentos, desde vegetales, como son espárragos, remolacha, ajo, cebolla, alcachofa, cereal, como el trigo, pero tiene que ser entero porque esto se encuentra en la cascarilla, la miel, plátano, cebolla, tomate, centeno también integral, la leche, cualquier tipo de leche, particularmente la leche humana y la de vaca, y algunas leguminosas como son los chícharos y los frijoles. ¿Dónde se origina y cómo madura esta microbiota? Tenemos acá 4 momentos importantes, que es el momento de la gestación, el momento del nacimiento, la infancia y luego pues la etapa preescolar. Se dice que diversos factores influyen en este momento, en todos estos 4 momentos, y van a constituir la microbiota madura, la cual se forma o se consolida aproximadamente a los 3 años de edad. Y hay varios factores que influyen en estas diferentes etapas. Esto va a ser, o sea, esta maduración va a hacer que esta microbiota que ya tiene un fenotipo maduro contribuya a la salud o por otra parte contribuye a la aparición de enfermedades. Y aquí tengo algunos ejemplos, vemos desde el nacimiento hasta la etapa de 3 años, que si se da una maduración de buenas bacterias, pues se tiene un estatus de salud. ¿Cuáles son esas buenas bacterias que se han relacionado con esta buena salud? Pues son todas las especies de Bifidobacterium que mencioné hace un momento, todas las especies de Lactobacillus, Escherichia coli, y yo sé que a lo mejor esto les puede sonar discordante, y por eso mencionaba hace un momento que algunos géneros tienen especies patógenas y otras especies no patógenas. Entonces, Escherichia coli es una de esas bacterias de las cuales esa es una especie no patógena, ¿no? Y las bacterias malas, las que pueden desencadenar mayor probabilidad de infecciones, enterocolitis necrosante, enfermedades atópicas, diabetes, enfermedad inflamatoria del intestino y del intestino irritable, están relacionadas con esas bacterias que aparecen como malas, ¿no? De las más representativas, el Clostridium difficile y el Campylobacter. Y por supuesto, Enterococcus fecalis. Entonces hablamos que hay varios momentos. El primer momento se considera desde la gestación. El útero es un ambiente estéril. La evidencia más sólida hasta el momento es que se considera estéril. Tiene ya unos símbolos de interrogación porque recientemente, unos años para acá, surgieron algunos estudios en los cuales pudieron determinar contenido de nucleótidos
al interior de la placenta, o sea, residuos de microbiota. Pero como no se ha podido identificar microorganismos vivos, o sea, que se puedan aislar de la placenta, que se pongan en medio de cultivo y que estos proliferen, pues no se sabe hasta qué punto son residuos de microorganismos que estuvieron en algún momento en el cuerpo de la madre, o bien que fuera producto de la contaminación al momento de tomar la muestra. Entonces, la evidencia más sólida hasta el momento es que el útero es un ambiente estéril. Pero aunque no pasen microorganismos, sí pasan algunos de sus metabolitos, es decir, la microbiota de la madre produce ciertos metabolitos que pueden atravesar la placenta. Y eso va a contribuir a este origen de la placenta en el bebé. Y una vez que nace, pues entonces comienza ya la colonización de este recién nacido por la microbiota. Y la va a colonizar la microbiota de la madre. Quiere decir que el factor más importante acá, o el primero, es la microbiota que tenga la mamá al momento de la concepción y la gestación. Esta microbiota entonces que va a ser transmitida de la madre hacia el hijo, pues va a colonizar todos sus tejidos, toda la mucosa del aparato digestivo, respiratorio, la piel, urogenital. Y siempre pues hay una especie que va a ser la primera, que va a poner, pues no tienen piel las bacterias, pero va a colonizar a este recién nacido. Y se ha relacionado que los bebés que nacen por cesárea tienen mayor riesgo, debido a esta microbiota que lo coloniza, a alergias, asma, diabetes tipo 1 y obesidad, desarrollados más tarde en la vida. Y eso se debe a que son colonizados por bacterias de origen epidérmico, a diferencia de los bebés nacidos por parto vaginal, que son colonizados por la microbiota vaginal de la madre. Y estos efectos, o sea, ¿qué especie fue la primera en colonizar a este bebé? Si son de origen de la piel o si son de origen vaginal. Se dice que tiene efectos duraderos sobre la respuesta inmune del bebé, independientemente de que luego cómo se constituye su microbiota en la madurez. Y nada más para que tengamos unos datos, en ese artículo publicado en 2017, dice que México es el cuarto lugar en el mundo con el mayor número de cesáreas sin urgencia médica, o sea, sin necesidad de que haya una cesárea, se practica. Después de China, Brasil y Estados Unidos. Entonces no debemos de quizás sorprendernos que justamente estamos entre estos países, junto con China, Brasil, Estados Unidos, mayor riesgo o prevalencia, no riesgo, sino mayor número de casos de diabetes, de casos de obesidad y sobrepeso. La OMS dice, y eso está entre comillas, que las tasas de parto por cesárea en México está entre las más altas del mundo. Para que tengan una idea, justamente en ese reporte de la OMS, de 2008 a 2017, el 45.3% de los partos fueron por cesárea. Y desde 2014 se han mantenido las tasas, 45.5%, y la misma OMS dice que se necesitan políticas públicas apropiadas para reducir la tasa de partos por cesárea en México, con especial énfasis en hospitales del sector privado. Entonces son estas etapas desde la gestación, el nacimiento, y lo que viene después del nacimiento, pues efectivamente es la lactancia. La leche materna es un alimento pues sumamente rico y sumamente versátil, porque es capaz de adaptarse a las necesidades del bebé. Eso es el primer alimento o el único alimento totalmente personalizado. La leche materna tiene oligosacáridos, es decir, tiene prebióticos en una cantidad que va de 5 a 20 gramos por litro. Y esta cantidad es mucho mayor que las proteínas de la leche. Para que se den ustedes una idea, siempre hablamos que la leche es rica en proteínas, pues imagínense que tiene mayor cantidad de oligosacáridos que de las proteínas. Y estos oligosacáridos son más abundantes en las etapas posteriores al parto, es decir, en el calostro y en el periodo posparto. Hay más de 100 tipos de estos oligosacáridos que además varía entre mujer y mujer y durante la etapa de lactancia, incluso si el bebé tiene algún padecimiento, se ha identificado que hay variaciones en la composición. Se sabe que la leche materna varía, incluyendo el tipo de oligosacáridos.
y favorece la producción de esos ácidos grasos de cadena corta. Y la importancia de esos ácidos grasos de cadena corta ahorita la vamos a ver, pero en primera instancia vean ustedes la diferencia. Mantienen un pH intestinal en el bebé de 5.8 a diferencia de 7.1 que esto ocurre cuando es alimentado por fórmula láctea. Otros factores que están relacionados es el IMC pregestacional de la madre, la ganancia de peso durante el embarazo. Hay un factor genético, sin embargo, varios estudios señalan que el factor genético, o sea, el factor ambiental es mucho más importante que el factor genético. Esto gracias a varios estudios que han hecho con gemelos idénticos y en diferentes ambientes, su microbiota, la composición de su microbiota es totalmente diferente. La edad gestacional del nacimiento, la presencia de hermanos mayores, o sea, que haya hermanos mayores incrementa la diversidad de la microbiota. ¿Qué alimentos se introducen? Es decir, lo que sería el periodo denominado de ablactación después de la leche materna, van a ser factores que van a contribuir a qué tipo de microbiota se consolida en este bebé. Y la localización geográfica, área rural versus urbana. Y una vez que se alcanza esta madurez, entonces aproximadamente a los 2 años y medio, 3 años, ya es una microbiota adulta, ¿no? Ya logró consolidarse qué tipo de microorganismos hay, qué variedad de microorganismos, con qué diversidad se cuenta, pero existen factores posteriores que pueden modificarlo. El primero de ellos son el consumo de antibióticos, que se sabe que disminuyen, pues son antibióticos, son medicamentos de amplio espectro, por lo tanto, disminuyen la diversidad, disminuyen ciertos géneros importantes de estos que ya mencionamos, lactobacillus, bifidobacterium, cambia la capacidad metabólica de ciertas bacterias, como cambia el tipo de bacteria, pues se modifica, existen bacterias que son más, o sea, las bacterias bifidobacterium, lactobacillus, son esas bacterias que degradan polisacáridos y oligosacáridos. Entonces, cuando se encuentran estos antibióticos, se consumen estos antibióticos, cambia el fenotipo de esas bacterias y entonces tenemos bacterias que degradan otro tipo de compuestos como podrían ser proteínas o aminoácidos. Y eso disminuye la resistencia a la invasión de patógenos invasores, ¿no? La presencia de tóxicos como son metales pesados, contaminantes, pesticidas, porque sabemos que estas son células y tienen que estar vivas. Entonces la presencia de esos tóxicos también pues acaba con esta microbiota. Y 2 factores que contribuyen positivamente es la dieta y el ejercicio. Y se ha estimado que la dieta es capaz de explicar hasta un 57% de la composición de la microbiota. Entonces, tiene un gran papel la microbiota, tanto en la salud como en la enfermedad, porque no importa, o sea, si hay un factor de nacimiento, gestacional, de madurez, etcétera, exposición, antibióticos que a lo mejor pues, no podemos dejar de consumir por una enfermedad, pero la dieta puede contribuir hasta en un 57%, lo cual es bastante. Muy bien, ¿por qué la microbiota contribuye a nuestra salud? Pues bueno, varias cosas. Número 1, la producción de vitaminas. La microbiota produce vitaminas, por eso es una relación simbiótica. Nos da vitaminas. ¿Qué vitaminas? Vitamina K, tiamina, riboflavina, piridoxina, biotina, ácido fólico, cianocobalamina incluso. Permite la regulación de este metabolismo de ácidos biliares. Ustedes recordarán que los ácidos biliares son excretados por la bilis y continúan su camino, son reabsorbidos por esta llamada circulación enterohepática. Bueno, esos ácidos biliares pueden ser metabolizados por la microbiota de tal forma que ya no son reabsorbidos. Y sabemos que estos ácidos biliares pues, son formados a partir de colesterol, entonces que la microbiota regule, que metabolice esos ácidos biliares y que impida que su absorción, pues es una forma de contribuir a mantener el metabolismo del colesterol, ¿no? Impide la colonización de patógenos por 2 cosas importantes, el sitio de adhesión y la competencia de nutrientes. Para que un agente patógeno logre tener,
ocasionar un cuadro clínico, lo primero que tiene que ocurrir es unirse a la pared intestinal. Si no es capaz de unirse a la pared intestinal, va a continuar su camino y no se va a lograr la infección. Entonces, la microbiota, físicamente, al estar en la pared intestinal, pues impide que los agentes patógenos puedan adherirse, ¿no? Incrementa la función de la barrera intestinal, ahorita vamos a ver qué es. Tiene un factor sobre el sistema inmune muy importante, de tal forma que lo puede modular, establece una comunicación con las células, por la razón que en el intestino tenemos un linfoide llamado tejido linfoide asociado intestino, que madura justamente gracias a esta microbiota. Y tiene influencia sobre otros órganos, tiene efecto sistémico, incluyendo el sistema nervioso central, que pareciera muy alejado del intestino, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son algunos de los mecanismos para mantener la salud. Uno de ellos son los ácidos grasos de cadena corta que ya mencionamos. Estos ácidos grasos de cadena corta es el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido butírico. Varía la concentración dependiendo de la zona del intestino, pero vemos que la mayor cantidad se encuentra en el ciego, con 130 milimoles. Y la proporción en la cual se producen, pues es principalmente ácido acético, 70, ácido propiónico 20 y solamente 10 ácido butírico. Son la principal fuente de energía de los colonocitos, o sea, de las células que se encuentran en el colon. Y de esos tres ácidos grasos de cadena corta, el que se produce en menor cantidad, que es el ácido butírico, es el que se le ha atribuido los mayores beneficios sobre la salud. Sus mecanismos de acción son tres, básicamente. Uno, unirse a receptores acoplados a proteína G, llamados 41 y 43, por ahí sus siglas en inglés, y la activación de este factor nuclear PPA-AR gamma, de proliferador de peroxisomas, e inhibidor de la actividad de histona desacetilasa. Muy bien. Estos ácidos grasos de cadena corta se unen a varios receptores y vean ustedes la diversidad de células que tienen estos receptores. Tenemos que el tejido adiposo, páncreas, vaso, ganglios linfáticos, médula ósea, células del sistema inmune, mononucleares periféricas, tienen estos receptores. Entonces, eso explica por qué los ácidos grasos de cadena corta producida por la microbiota tienen efectos sobre el sistema inmunitario y también sobre órganos importantes como es el páncreas y como es el tejido adiposo. Receptores acoplados a proteína G43 se encuentran en células del sistema inmune como son los neutrófilos, los monocitos y también los adipocitos. Y del lado derecho de la diapositiva vemos esta acción de inhibición de la histona desacetilasa. Muy bien, para imaginarnos esto, tenemos acá dos dibujos. Uno, vemos cómo se encuentra el ADN del lado izquierdo, el ADN totalmente plegado, empaquetado de manera compacta. Cuando se encuentra de esta manera, y esta forma se mantiene gracias a la presencia de proteínas que se llaman histonas. Cuando se encuentra de esta manera, pues no se expresa ningún gen. Lo que sucede a través de otra enzima es que las histonas se acetilan y vemos el lado derecho justamente dice AC, ¿no? Para mencionar que están acetiladas las histonas, y esto permite que el ADN se despliegue, que quede expuesto, y una vez que queda expuesto, entonces ya es posible hacer el mecanismo para expresar el gen y se produzca la proteína. La enzima que elimina estos residuos acetilo es justamente la enzima histona desacetilasa. Y esta enzima lo que hace entonces es mantener, como se ve en la imagen del lado izquierdo, el ADN compacto, que no se exprese el gen. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta inhiben a esta enzima, por lo tanto mantienen el ADN expuesto y se dice que son facilitadores epigenéticos, que permiten la expresión de genes. Y eso explica por qué puede tener efectos tan diversos, porque si existen las señales que activen estos genes, la presencia de esta microbiota hace que se exprese, ¿no? Que se facilite. En cuanto a la interferencia con patógenos, pues ya habíamos mencionado que los ácidos grasos entonces producidos por la microbiota, tienen un pH ácido. Entonces, este pH ácido, hablábamos hace un momento, que la leche materna mantiene
el pH del intestino de 5.8, eso no es compatible con los microorganismos patógenos. Solamente las bacterias productoras de ácidos pues soportan este pH tan ácido, ¿no? Y también, pues de manera física, compitiendo por los sitios de adhesión en el intestino y los nutrimentos. En cuanto a la barrera intestinal, tenemos esta imagen del lado izquierdo. Vemos la parte superior sería el lumen, la luz intestinal, y vemos que entre la luz intestinal y nuestras células hay dos capas de moco, ¿sí? Este moco lo que hace es que no lleguen las bacterias hasta la célula. Hay una capa externa de moco y una capa interna de moco. La capa interna de moco es una capa mucho más espesa y esta característica se la dan las mucinas, ¿no? Y luego tenemos a las células del sistema inmunitario, que tenemos acá los enterocitos, tenemos acá dos enterocitos y lo que está representado en estos recuadros verdes, lo que nos está representando son proteínas de uniones estrechas. Esas proteínas de uniones estrechas permiten que las células del intestino estén una a una unidas, como dice su nombre, y que nada pase a través de las células. Y luego en la parte de abajo tenemos a la célula de Goblet, bueno acá, insertada con los enterocitos, la célula de Goblet que justamente es la que produce mucinas. Y en la parte de acá abajo tenemos una célula plasmática que deriva del linfocito B y que produce este anticuerpo, que es el más abundante en el intestino, que es la IgA, inmunoglobulina A. Y entonces vemos que los ácidos grasos de cadena corta incrementan todo esto, incrementan las proteínas de unión estrecha, esas que están en verde, incrementa la cantidad de mucina producida por las células de Goblet, incrementa esas proteínas antimicrobianas, es decir, que aunque alguna bacteria pudiera pasar de la capa de la luz, pudiera pasar de la capa externa de moco, pudiera entrar a la capa interna de moco, pues se encontraría con estas proteínas antimicrobianas. Y que también es capaz de favorecer la producción de IgA. Entonces, aunque hubiera una bacteria que hubiera llegado hasta acá, hasta la capa interna de moco, seguramente sería neutralizada por la inmunoglobulina A. Como son todas esas, son nuestras barreras naturales, que son parte del sistema inmunitario innato, pues se dice que la microbiota contribuye a incrementar esta función de la barrera intestinal. Y en cuanto a lo que se refiere a inmunomodulación, la microbiota es capaz de incrementar citocinas antiinflamatorias como es IL-10 y el factor transformante beta, disminuye a su vez citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta y TNF-alfa, e incrementa las subpoblaciones de linfocitos T reguladores, suprimiendo las otras subpoblaciones de linfocitos Th1, Th2, Th17. ¿Qué importancia tienen estos linfocitos T reguladores? Pues mucho. Tan importante es que el sistema inmunitario se active como sea capaz de regularse y que sea capaz de reconocer pues lo propio de lo ajeno y lo que es inocuo de lo que sí es un agente patógeno, ¿no? Los que se encargan de hacer esta regulación son justamente esos linfocitos T reguladores, es decir, ¿por qué nosotros si yo como algún alimento no desencadena una respuesta? Es gracias a estos linfocitos T reguladores que reconocen, que dicen, no, esto no es algo, es inocuo, no hay que reaccionar. Y suprime a las otras subpoblaciones de linfocitos. Cuando no se encuentran estos linfocitos T reguladores o su función está disminuida, es cuando aparecen las famosas alergias alimentarias o de cualquier tipo, ¿no? Porque entonces reconocen componentes como si fuera algo patógeno cuando no debería ser. Y también la inmunomodulación es la apoptosis de células cancerígenas. Nosotros sabemos que las células cuando proliferan, pues siempre hay un riesgo de que haya una mutación genética. Y de manera natural estas células deben de dirigirse hacia la muerte celular, es decir, la muerte celular programada, que es la apoptosis. Bueno, la presencia de microbiota hace que cualquier célula mutada también se vaya hacia la muerte celular programada.
En cuanto a otros órganos, pues es sumamente diverso lo que hacen estos ácidos grasos de cadena corta. Vemos en el intestino que aumentan las incretinas, GLP-1, GLP-2, el péptido inhibidor gástrico y el péptido IgE por parte del intestino. Disminuye la grelina producida por el estómago y aumenta la leptina producida por el tejido adiposo. Todo esto se traduce en tres grandes cosas. Número uno, la capacidad de producción de insulina por el páncreas y la menor producción de glucagón por el páncreas. También se ha reportado personas en modelos animales que disminuye la apoptosis de las células beta pancreáticas. Y la producción justamente de estos efectos en otros órganos es también incrementar en el tejido adiposo la sensibilidad a la insulina, ¿no? Porque habíamos mencionado que activa a los receptores de peroxisoma, proliferador de peroxisoma, PPAR gamma. Entonces se incrementa la sensibilidad de insulina en estos tejidos insulino dependientes. Y por otra parte, con esta regulación a la baja de la grelina y a la alta de la leptina, pues tiene una regulación a nivel del cerebro, a nivel del hipotálamo, en la cual disminuye el hambre y aumenta la saciedad. Y otros efectos que tienen sistémicos de la microbiota es que esas bacterias son capaces de producir neurotransmisores. Pero como se encuentran en el intestino y el intestino tiene el nervio entérico y también se comunica con el nervio vago, y el nervio vago es una vía en ambos sentidos, lleva señales del intestino hacia el cerebro y del cerebro hacia el intestino. De tal forma que se ya habla de un eje intestino-cerebro, e incluso se habla que el intestino debería ser considerado nuestro segundo cerebro del cuerpo porque produce neurotransmisores. Entonces esta comunicación es bidireccional. Y en el endotelio disminuye la presión y las moléculas de adhesión, ¿no? Estos son todos los efectos que tienen los ácidos grasos de cadena corta de manera sistémica. Y del otro lado de la moneda tenemos la relación de la microbiota con las enfermedades. Se ha relacionado con enfermedades gastrointestinales, con obesidad, con diabetes, cáncer, enfermedades neurológicas y alergias. Y todas estas relaciones están en diferentes niveles, ¿no? Algunas son asociaciones epidemiológicas en las cuales se han encontrado diferencias en la composición de la microbiota, por ejemplo, de las primeras enfermedades que se relacionaban fue justamente la obesidad, donde se encontró que personas con obesidad tenían una microbiota diferente de las personas que no padecen obesidad, ¿no? Es algo, una asociación epidemiológica. Sin embargo, estudios posteriores hechos con animales, se encontró causalidad. ¿Y cómo encontraron causalidad? Pues bueno, uno de esos diseños fue, por ejemplo, a un grupo de roedores, darles una dieta hipercalórica, alta en grasa, en calorías, y obviamente la consumieron y obviamente ganaron peso, ¿no? Y luego trasplantan la microbiota de esos animales a otros roedores. Y estos roedores, o sea, ellos no consumieron esta dieta, sino solamente fueron trasplantados con la microbiota. Se encuentra que también incrementan de peso y también generan obesidad. Y lo más sorprendente de todo es que generan obesidad aún comiendo la misma cantidad de alimento y kilocalorías que ratones trasplantados con una microbiota de roedores no obesos. Entonces, ahí también es otro tipo de asociación que ya habla de causalidad. Y esos roedores también desarrollaron resistencia a la insulina. En el caso de enfermedades neurológicas también hay en varios niveles esta asociación epidemiológica. Se han encontrado algunas enfermedades neurológicas y que cursan con disbiosis, como es el caso del Parkinson, por ejemplo, donde las personas con enfermedad de Parkinson tienen una microbiota diferente, en la cual los microorganismos productores de ácidos grasos de cadena corta están disminuidos y tienen una microbiota que es un fenotipo proinflamatorio. Eso a nivel epidemiológico. Y a nivel pues de intervención, hay incluso un estudio clínico en los cuales a un grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson les dan probióticos
y se encuentra una mejoría en una escala que mide la sintomatología de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, hay diversos estudios que asocian esta microbiota a diversas enfermedades y a diferentes tipos de esta relación, ¿no? Desde nivel epidemiológico o causalidad. Muy bien. ¿Y por qué se relaciona la microbiota con la enfermedad? Pues bueno, lo primero que sucede cuando esta microbiota es una microbiota no sana, es decir, se encuentra en disbiosis la persona, lo primero que va a suceder es que, además de que ya no producen los ácidos grasos de cadena corta, o sea, no tienen bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, entonces lo primero que ocurre es una alteración a nivel intestinal. ¿Cómo se traduce esto? Pues bueno, se pierde la mucina, este moco que estaba recubriendo la luz intestinal y que evitaba el contacto de las bacterias con las células del intestino, se pierde. Además, se pierden las uniones, las proteínas de uniones estrechas que mantenían íntegra esta serie de células, y entonces el intestino se vuelve permeable, ¿no? Y comienzan a pasar bacterias y sus toxinas de manera casi libremente, por así decirlo, a través de estas células. Pasan a la circulación sanguínea, y cuando pasan a la circulación sanguínea, una de esas moléculas que pasan es el lipopolisacárido. El lipopolisacárido es un componente de la pared de las bacterias gram negativas. Ejemplo de bacterias que tienen de este componente es Shigella, Salmonella, E. coli, pero la E. coli patógena. Entonces, la presencia de este lipopolisacárido es una señal, desencadena inflamación en todo el cuerpo, porque pasa ya la circulación sanguínea. Es una señal que es reconocido por los neutrófilos, que es reconocido por los monocitos, por los macrófagos, y va a ocasionar un estrés oxidativo e inflamatorio. En el hígado incrementa la lipogénesis, la inflamación, el estrés oxidativo y la resistencia a la insulina. Y en el tejido adiposo también inflamación y estrés oxidativo, infiltración de macrófagos y resistencia a la insulina. Y si ustedes recuerdan, si vieron la plática del doctor Hugo Laviada, pues esos factores, inflamación, estrés oxidativo, infiltración de macrófagos, que además en este entorno inflamatorio se van a diferenciar un tipo de macrófagos que se llaman M1, que cursan con resistencia a la insulina, pues es justamente que ese tejido adiposo se vuelve disfuncional. Otra cosa que puede hacer la microbiota y que la vuelve en un estado, en lugar de ser algo sano, en algo no sano, la presencia o el exceso de consumo de productos de origen animal. Porque los productos de origen animal de cualquier tipo tienen esos componentes, colina, fosfatidilcolina, porque son fosfolípidos de su membrana, carnitina, que se encuentra en el músculo de cualquier origen, betaína, gamma, butirobetaína, que también deriva, pues se encuentra principalmente en los músculos, crotonobetaína, glicerofosfocolina. Todos esos componentes, la microbiota los convierte, los metaboliza en un compuesto llamado trimetilamina, que no tiene no es tóxico, pero lo que sucede es que esta trimetilamina es captada por el hígado, por esa circulación enterohepática, y cuando es captada, ustedes recuerden que el hígado tiene enzimas que transforman los nutrimentos, y una de esas reacciones es justamente pues, la oxidación, ¿no? Entonces, convierte esta trimetilamina en óxido de trimetilamina, por sus siglas TMAO. Y esta molécula se ha relacionado con varias enfermedades. Se sabe, eso sí, se ha asociado esta molécula con un incremento de la inflamación en el endotelio, con mayor producción de moléculas de adhesión, y pues eso traduce en enfermedad cardiovascular, incluyendo infarto, e insuficiencia renal, hígado graso no alcohólico y cáncer colorectal. Otro efecto son el exceso de proteínas en la dieta, la presencia de 2 aminoácidos, triptófano y tirosina,
que son también metabolizados por la microbiota en dos compuestos, el indol y el ácido hidroxifeniacético. Estos también, pues nuevamente son captados por el hígado, por esta circulación enterohepática, y produce otros compuestos que se llaman indoxil-sulfato y cresil-sulfato. Y estos compuestos se han relacionado también con un mayor incremento en las moléculas de adhesión, mayor quimiotaxis de monocitos. Los monocitos son los precursores de los macrófagos, y estrés oxidativo. El cresil-sulfato se considera un biomarcador de evento cardiovascular, y en pacientes que ya tienen una enfermedad renal es un marcador de su progresión. Incrementa el estrés oxidativo, las moléculas de adhesión y factor de necrosis tumoral alfa, y también la quimiotaxis de monocitos. Todo esto pues, nos está hablando de inflamación, de estrés oxidativo, y también como marcadores de ciertas enfermedades, ¿no? En cuanto a las guías de práctica clínica, pues tenemos dos guías, y no dudo que en unos años haya más guías de práctica clínica. ¿Por qué se encuentran estas guías de práctica? Porque definitivamente pues, los primeros estudios de la microbiota y de los probióticos pues se centraron justamente en el aparato digestivo, ¿no? Tenemos esta guía de la Organización Mundial de Gastroenterología y de la revista del Consenso Mexicano, perdón, sobre probióticos en gastroenterología, que les invito a consultar, porque son, como lo dice, son guías de práctica clínica que se deberían estar usando o cotidianamente en estas enfermedades que vamos a mencionar. ¿En dónde se ha encontrado evidencia que el uso de probióticos mejora? Y las dos guías lo dividen en adultos y en niños, ¿no? Diarrea asociada a antibióticos en ambos casos. Diarrea, o sea, reducen la duración y número de evacuaciones de la diarrea infecciosa en los niños, disminuye la duración en un día, o sea, restan un día al número de las evacuaciones, el número de días de evacuaciones, y también el número de evacuaciones entre una diarrea infecciosa. La incidencia de infección por Clostridium difficile. Cada vez estamos de moda el síndrome de intestino irritable. Pues bueno, aquellas personas que tienen síndrome de intestino irritable deberían de tomar probióticos, porque mejora la percepción de los síntomas, mejora el dolor, la distensión abdominal, las flatulencias. Está indicado para estos pacientes. En el caso de los niños, el estreñimiento crónico. En el caso de los adultos, síntomas de pacientes intolerantes a la lactosa, recién nacidos prematuros, el riesgo de enterocolitis necrosante. En adultos, otras enfermedades, mejora la inflamación hepática, en esteatopatitis no alcohólica, reducción del colesterol y resistencia a la insulina en pacientes con hígado graso y esteatopatitis no alcohólica, mejora la encefalopatía hepática. Eso también se ha demostrado tanto para los probióticos como para el uso de prebióticos, la calidad de vida y las concentraciones de amonio. Y en mujeres embarazadas, que está indicado también el consumo de probióticos, porque disminuye el riesgo de eczema en los niños, en los recién nacidos, y en las mujeres lactantes también está indicado el consumo de probióticos, sobre todo en aquellas familias que tienen factores de riesgo de alergia. Sin embargo, pues había mencionado que debemos hablar de género, especie, y por eso les invito a revisar estas guías. En estas guías de práctica clínica que se utiliza en Estados Unidos y Canadá, tienen estas tablas, y pueden encontrar la guía traducida al español. Tienen estas tablas donde nos habla cuál es el trastorno número 1, vemos acá al lado izquierdo, que se trata de adultos, ¿no? O sea, las indicaciones para los adultos es, ¿cuál es el trastorno? Diarrea, ok. La cepa de probiótico o prebiótico. Bueno, Lactobacillus paracasei, ahí está la cepa, o Lactobacillus rhamnosus GG. ¿En qué cantidad? 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia 2 veces al día. Esa es la dosis efectiva a la cual esos lactobacilos mejoran este tratamiento de diarrea aguda en adultos. Y el grado de evidencia, y bueno, ya no puse el resto de la tabla, pero aparecen las referencias. Entonces, y así, para cada una de estas patologías que les acabo de mencionar, tanto para adultos como para niños, están esas tablas donde nos dicen qué condición, qué probiótico, prebiótico, simbiótico y la dosis recomendada. Entonces, les invito a consultarlo
porque no podemos generalizar, bueno, los probióticos son buenos para diarrea, ok, pero ¿cuáles, no? Esto, pues bueno, es productos comerciales que al menos, pues yo les invito como siempre a nutriólogos y no nutriólogos a leer etiquetas, y eso también aplica para todos los productos suplementos, ¿no? En el caso de los probióticos que podemos encontrar en las farmacias. Para conocer qué tipo de microorganismos tiene, en qué cantidad. Decimos que probiótico debe decir por su definición género, especie y en qué cantidad, cuántas unidades formadoras de colonia tiene. Entonces, vemos que evidentemente lo que habíamos mencionado, ¿no? Los más abundantes son justamente de los géneros Bifidobacterium y Lactobacillus y en sus diferentes presentaciones, ¿no? Pero bueno, seguramente cada vez seguirán saliendo mucho más productos, entonces los invito cada vez que vayan ustedes a una farmacia, pues siempre andar preguntando, buscando las etiquetas, que están ahí disponibles, uno los puede pues revisar, ¿no? Hay también en esas guías de práctica clínica, pues ya evidencia insuficiente. O sea, cuando hablamos de evidencia insuficiente, no quiere decir que no se recomiende o que no tenga un efecto adverso, o sea, que tenga un efecto adverso a la salud, sino que hasta el momento no existen suficientes estudios en el cual se demuestre que estos probióticos son buenos para estas patologías, para la diarrea del viajero, para la infección por H. pylori, estreñimiento funcional y enfermedad diverticular en los adultos, en los niños alergia alimentaria, eh, enteritis por radiación, pancreatitis aguda, etc. Muy bien. Y ahora, finalmente, ¿cómo te relacionas tú con tu microbiota, ¿no? Ahorita está de moda hablar de las relaciones tóxicas, entonces puedes tener una relación tóxica con tu microbiota o una relación bonita, ganar con tu microbiota. Si cumples esas características, tienes una relación tóxica con tu microbiota. Se caracteriza, una relación tóxica con la microbiota se caracteriza porque es un alto consumo de grasa que incrementa la inflamación local, la endotoxemia mediada por lipopolisacárido, un alto consumo de ácidos grasos saturados y alto consumo de omega 6, que también produce lo mismo, inflamación local, endotoxemia, disbiosis, alto consumo de productos de origen animal, que son ricos en fosfatidilcolina y L-carnitina, particularmente huevo, la carne roja, los mariscos, que incrementan el óxido de timetilamina. El alto consumo de proteínas, porque ya vimos que favorece, incrementa la producción de esas moléculas, indoxasulfato y sulfato. Cuando hablamos de alto, pues siempre hacemos referencia a lo que debemos de consumir, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro requerimiento? Y si está por arriba de nuestro requerimiento, pues ya estamos favoreciendo una disbiosis, ¿no? Algunos aditivos alimentarios como emulsificantes que también promueven la disbiosis, edulcorantes artificiales, si bien esos edulcorantes han demostrado su seguridad en cuanto a su uso respecto a, no lo sé, enfermedades como cáncer, y que también pueden ser una herramienta útil para el manejo del sobrepeso y la obesidad, no se deben consumir en exceso porque favorecen la disbiosis. Y también el alto consumo de azúcar o fructosa porque disminuye la diversidad de la microbiota y favorece esta disbiosis. Una microbiota sana es una microbiota que es diversa, que tiene bacterias productoras de los ácidos grasos de cadena corta, pero que son de varios géneros y dentro de esos géneros de varias especies. Entonces, mientras más diversa es una microbiota más saludable dentro de esos géneros que son benéficos, ¿no? Ahora, si tú no quieres esta relación, que es una relación bonita, saludable, eterna, ¿no? Forever and ever, pues entonces lo que se recomienda es un alto consumo de fibra, particularmente de aquellos que ya vimos que tienen efecto prebiótico comprobado, que se mencionó al inicio, que tenga fibra dietética fermentable, inulina, fructosa, fructooligosacáridos, galactosoligosacáridos, rica en polifenoles. Y bueno, aquí hay alimentos como son de origen vegetal, que son frutas y verduras, que consumirlas pues nos va a dar las dos cosas, nos va a dar un alto consumo de fibra y al mismo tiempo un alto contenido de polifenoles, ¿no? Es decir, las frutas rojas,
incluso el vino tinto, tomar una taza de té verde, una taza de café, un poco de chocolate amargo, pues son alimentos ricos en polifenoles. Alimentos fermentados, existe la evidencia que el consumo de alimentos fermentados incrementa esta microbiota intestinal. Hay estudios clínicos aleatorizados y el moderación entonces el consumo, pues justamente lo que habíamos mencionado, ¿no? De grasa saturada, de omega 6, de proteínas, de azúcar, de fructosa, edulcorantes, con moderación dentro de nuestros requerimientos. Pero además de la dieta, si tú quieres una relación forever and ever, bonita, saludable, ganar, ganar, entonces también te recomiendo que hagas ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico incrementa la biodiversidad de la microbiota, tanto en cantidad como el tipo de esta microbiota, los géneros y las especies, aumenta la producción de ácido graso de cadena corta y también se ha encontrado que controlar el estrés, ¿no? Porque la presencia de estrés se caracteriza por la secreción de cortisol, por la corteza adrenal. Y el exceso de cortisol tiene efectos adversos sobre la microbiota. Disminuye ciertos géneros. Entonces, controlar el estrés, lo que te gusta hacer para controlar el estrés, la meditación, el yoga, etcétera, será bueno para tu microbiota y será bueno para ti también. Y evitar el consumo de xenobióticos, es decir, el uso abusivo de antibióticos cuando no los necesitamos. Evitar fumar también son características de esta microbiota saludable, ¿no? Si quieres tener una microbiota saludable es lo que deberías hacer. Y pues muchas gracias por su atención. Y si hay alguna duda, pues Ili, adelante. Perfecto. Perfecto, Irma, ¿me escuchas? Te escucho, sí. Perfecto, excelente, ¿no? Increíble conferencia. La verdad es que había tenido muchas dudas la gente con respecto a este tema de la microbiota, pero yo creo que ahorita la gente ya tiene todavía más, porque la verdad es que no tenemos a veces idea de el papel que puede jugar la alimentación en transformar ese metabolismo interno, esa vida interna que tiene el cuerpo y cómo algunos alimentos que de verdad pensamos que son completamente inofensivos pueden estar causando severo daño y a largo plazo, ¿no? De repente hay alimentos que sentimos que nos hacen daño a corto plazo, ¿no? El caso de la colitis, ¿no? El caso de repente siento como que algo, ¿no? Me hace daño y pasa un día o dos y ya. Pero hay alimentos que causan daño de manera, digo, prolongada. El caso de los alimentos, como tú mencionabas, que causan problemas de inflamación, ¿no? Que causan estas cascadas, ¿no? De inflamación continua, constante en el cuerpo, que mueven completamente todo nuestro sistema, incluyendo al sistema inmune, que el sistema del que pues menos nos preocupábamos, ¿no? Somos una generación que crece con vacunas, entonces pues el sistema inmune pues es algo que damos por sentado, pero cuando nos enfrentamos a retos como este, ¿no? Con virus nuevo, donde ponemos a prueba el sistema inmune, pues nos damos cuenta del daño verdaderamente que le hemos hecho con la alimentación. Entonces, yo creo que esto es algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta. Hay varias preguntas, te las voy a ir pasando, te las voy a ir leyendo a ver si podemos ir contestando. Mira, me preguntan, dice, yo suelo padecer problemas gastrointestinales como náuseas, dolor abdominal del lado derecho, estreñimiento, gastritis, colitis, y tengo un familiar que tiene síntomas parecidos y le quitaron la vesícula y le han recomendado consumir probióticos. Me dice a ella, le han hecho bien y preguntan si será recomendable. Claro, seguramente, digo, por lo que está describiendo, seguramente es síndrome de intestino irritable, supongo, y como vimos en las guías de práctica clínica, se recomienda el consumo de probióticos. O sea, está demostrado que el consumo de probióticos mejora el dolor, la distensión abdominal y la flatulencia en estos pacientes. Y además de administrar probióticos, seguramente sería bueno que haga modificaciones en su dieta, ¿no? Cuidar que esté consumiendo suficiente fibra, que esté consumiendo frutas, verduras,
alimentos fermentados, a lo mejor que pueda hacer en casa, y disminuir aquellos alimentos que ya vimos que pueden tener un efecto adverso, ¿no? El uso de, a lo mejor, edulcorantes, el uso de alimentos ricos en grasa, y seguramente combinando las dos cosas, o sea, consumo de probióticos y cambios en su alimentación, seguramente tendría beneficios para su salud. Totalmente. Mira, nos pregunta igual que si por todo lo que acabas de explicar hay nuevos estudios que asocian alergias, asma y problemas gastrointestinales. Sí, bueno, en el caso de alergias y asma, mencionábamos que lo que se ha demostrado, ya tiene varios años que salió esta asociación, es cuando se realiza el nacimiento es por cesárea, ¿no? Entonces hay mayor riesgo de estas enfermedades. Y creo que también eso explica que hemos visto cada vez niños con mayor número de alergias, ¿no? En los últimos años, me atrevo a decir que ha aumentado la frecuencia de alergias. Y vemos varios factores que están en esta madurez, ¿no? Además del tipo de nacimiento, la localización geográfica. Se ha visto que la localización geográfica rural favorece una microbiota saludable, a diferencia de la microbiota en una zona urbana. Y se explica por varios factores, ¿no? Uno tiene que ver con la alimentación, pero también tiene que ver con los contaminantes que pueden haber en una zona urbana. Entonces, sí se ha encontrado esta asociación con alergia. En el caso de lo que dicen las guías es que las mujeres lactantes deberían consumir probióticos o hacer esos cambios en la alimentación y su estilo de vida para mejorar su microbiota, y eso disminuye el riesgo de la alergia en sus bebés, porque sabemos que esos fructooligosacáridos se transmiten por la leche materna. Entonces, si la mamá hace cambios en su alimentación, eso se va reflejado en el bebé, ¿no? De hecho, la leche materna es el único alimento natural que se dice que es simbiótico. Contiene tanto bacterias como oligosacáridos. No, esto es bien importante porque empezamos ya a entrar a estos terrenos que de repente a veces nos dan un poco de miedo, ¿no? A los nutriólogos, de entrar y entender y conocer cómo se van expresando los genes, cómo el ambiente puede modificar una expresión genética. Y yo creo que esto es un ejemplo como muy claro, ¿no? Cómo ese ambiente que pone la mamá a través de su sistema digestivo puede modificar, pero perfectamente bien o para mal a veces, claro, la expresión de proteínas, la expresión genética que se da en su bebé, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de conocimientos que deberíamos de tener todos, pues deberían de cobrar todavía más importancia cuando hacemos recomendaciones a mujeres en edad reproductiva, mujeres embarazadas, la importancia, ahora sí que de verdad con mayúsculas subrayado, ¿no? Que tiene la alimentación y cómo ella puede a lo mejor modular un poco esta expresión de genes. Si a lo mejor vengo de una familia con una gran carga genética, ¿no? De enfermedades crónicas, pues a lo mejor el modificar mis hábitos durante el embarazo me puede ayudar a no transmitir de una manera tan severa de repente, ¿no? Estas expresiones en los bebés, ¿no? Claro. De hecho, es más fuerte el factor ambiental que el factor genético. Eso se ha demostrado por esos estudios de gemelos en ambientes diferentes. A pesar de tener un antecedente genético, por ejemplo, de alergias, por ejemplo, que hay familias que tienen como antecedente de alergias, el factor ambiental es sumamente importante para que se desarrolle o no la alergia. Excelente. Mira, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué nos puedes decir sobre los yogures comerciales y los que se anuncian con lactobacilos? ¿Qué recomendarías hacer después de un tratamiento con antibióticos? Ok, bueno, los yogures comerciales yo les invito a que ustedes lean y se van a sorprender que no dicen que son probióticos. Porque no cumplen las especificaciones que dicen que debe tener cierta cantidad, 1/10 a las 9 unidades formadoras de colonia, ni especificar los géneros. O sea, tiene que hacer ambas cosas, ¿no? Entonces, lo que dicen esos productos que parecen yogur es el alimento fermentado de leche, ¿no? Exactamente. O contiene cultivos de bacterias vivas.
no digo que esté mal, pero no sabemos qué estamos comiendo ni en qué cantidad, ¿no? Yo siempre, pues, recomiendo saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, para que tú sepas qué es lo que estás consumiendo, pues debes de saber justamente la declaración tal cual en la etiqueta, ¿no? Si es un producto comercial. Eh, Puede ser parte, yo creo que de una alimentación saludable, siempre y cuando cumpla también lo otro que mencionamos, es decir, que no tenga un exceso de azúcar, porque entonces si ese yogur tiene un exceso o ese producto tiene un exceso de azúcar, pues no se está haciendo mucho, ¿no? O sea, por una parte se está consumiendo bacterias, pero por otra parte está consumiendo azúcar, entonces Exactamente. no se hace mucho. Exactamente. O que tenga edulcorantes o que tenga emulsificantes, entonces si se van a consumir productos fermentados, pues lo mejor sería que sean productos caseros, en este caso. Totalmente. Aquí nos preguntan, y supongo que va con respecto a alguna de las últimas láminas que compartiste, donde se veía un poquito allá el tema de las proteínas y el tema de las carnes, ¿no? Pues aquí nos preguntan si la dieta keto pudiera provocar efectos secundarios proinflamatorios. Pues desconozco, digo, no he buscado específicamente si hay un estudio acerca justamente de la dieta keto y su efecto sobre la microbiota, pero pensando en las características que es un exceso o que puede ser un exceso de proteínas y que está reducido el consumo de vegetales y de frutas que son ricos en fibra, pues seguramente estaría contribuyendo a esta microbiota no saludable, ¿no? Me atrevo a pensar, pero pues faltaría hacer una búsqueda intencionada de la dieta keto y lo que se ha encontrado, si es que se ha investigado, sobre la microbiota. Totalmente. Aquí nos preguntan igual si dice, ¿los Probiolog IBS son buenos? ¿Los qué? Probiolog. No, nunca No había escuchado. desconozco. ¿IBS No, son buenos? Preguntan. La verdad es que no sé si Tania nos puedas volver a replantear la pregunta para que yo le pueda hacer a la doctora Irma. Dice, el desafío del momento es el COVID-19. ¿Qué probióticos económicos podemos indicarle como profilaxis a pacientes que puedan acceder a ellos? Excelente pregunta. Ok. Bueno, o sea, con este tema, no debe de pensarse que la solución está en consumir probióticos, ¿no? Sino que es todo. Es decir, tenemos que hacer cambios en nuestra alimentación, en nuestros hábitos, que tengan esos cambios en la dieta, ese ejercicio aeróbico, porque podemos consumir todos los probióticos del mundo, pero si seguimos consumiendo una dieta alta en grasa saturada, omega 6, alta en azúcar, etcétera, pues los probióticos no van a vivir en el intestino, ¿no? Porque tienen que tener las condiciones adecuadas para vivir. Siendo los prebióticos, es decir, lo que tiene la fibra, lo que los mantiene vivos, son bacterias vivas, entonces tienen que metabolizar para producir los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, si no alimentas a tu microbiota, pues se va a morir. Entonces, hay productos comerciales, yo les mostré varios productos comerciales, todos esos productos que son de los géneros o que tienen de los géneros Bifidobacterium y Lactobacillus, todos estos géneros tienen especies productoras de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, cualquier producto que ustedes puedan conseguir y vean la relación cantidad-precio, porque cada producto tiene diferente concentración de unidades formadoras de colonia. Entonces, pues bueno, la mejor relación calidad-precio que ustedes puedan conseguir, pues será recomendable para ustedes, ¿no? Perfecto. Aquí hay otra pregunta. También nos preguntan si es recomendado el uso de probióticos en niños de 3 años. Sí, o sea, estas recomendaciones están en niños, pero vuelvo a mencionar, las guías de práctica clínica nos especifican qué padecimiento es, no para todos los padecimientos, y qué género y qué especie tiene, o sea, demostrado el efecto. No quiere decir que otros géneros y otras especies puedan no tener efecto, pero a lo mejor no lo tienen. Entonces, hay que revisar qué padecimiento es. Pero sí, incluso, pues una recomendación incluso es en recién nacidos,
cierta cepa de probióticos reduce el riesgo de enterocolitis necrosante. Entonces, la primera característica de los probióticos es que son inocuos, no producen efectos adversos. Lo peor que pudiera pasar es que no tuviera un efecto benéfico, ¿no? Pero siempre hay que ver las guías para ver específicamente qué padecimiento es y si hay una evidencia al respecto, ¿no? Sí, mira, ya que hay otra pregunta igual bien interesante de lo que comentabas con respecto al tema de las cesáreas y los partos. Nos preguntan entonces, aparte de los bebés que nacen por cesárea, igual que los bebés que no reciben leche materna, ¿pueden tener estos problemas? Definitivo, ¿no? Yo creo. Claro. O sea, están comenzando pues con factores de riesgo, ¿no? Exactamente. De ahí, una vez que se consolida la microbiota intestinal, o sea, si usted le sumas que nacen por cesárea, que reciben leche, leche de fórmula, que la introducción de alimentos no es adecuada, es decir, se le dan alimentos a lo mejor comerciales, que refrescos embotellados, etcétera, se está consolidando una microbiota no saludable. Pero además, si esto persiste en la etapa adulta, no somos capaces de modular nuestra microbiota ya de adultos, ¿no? Pero si estas características se consolidan estos hábitos, pues también se consolida esta microbiota, ¿no? Entonces sí son factores de riesgo, pero pues en cualquier momento podemos tomar la decisión consciente de hacer cambios en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, Irma, hay una, por ejemplo, ¿no? Supongamos que digo, yo he tenido una vida de alimentación desordenada, ¿no? Que finalmente no ha ayudado en nada, ¿no? Al tema de la microbiota. ¿Se puede recuperar la salud de la microbiota intestinal? Sí se puede recuperar, o sea, hay efectos a corto plazo y también a largo plazo. O sea, hacer cambios en la alimentación se modifica la microbiota intestinal. O sea, al consumir los prebióticos, o sea, la fibra, lo que sirve de alimento, comienza, de eso no lo puede comer los otros agentes patógenos. O sea, el otro tipo de microbiota realmente degrada proteínas. Entonces, cuando no se le da, o se le dan las proteínas necesarias, pues no hay para ellos, ¿no? O sea, no tienen de qué alimentarse. Y cuando existe este consumo de fibra, por ejemplo, comienzan a proliferar esta microbiota productora de ácidos grasos. Entonces, sí es posible hacer cambios en la microbiota, o sea, ya cuando estamos en la etapa adulta y no importa nuestros antecedentes, hacer ejercicio, por ejemplo, por sí solo incrementan los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, se pueden hacer los cambios en cualquier momento, ¿no? Excelente, ¿no? Yo creo que esta es una, digo, excelente información. La verdad es que nos motiva a todos, ¿no? A documentarnos más, a que cuando hacemos o se hacen recomendaciones como las que traen las guías, por ejemplo, llámese la dieta de la milpa, el plato, que recomiendan esta gran cantidad de vegetales, de fibra. Hay una razón por qué, ¿no? Independientemente de las que ya conocemos, porque son las más famosas, ¿no? Por el tema de las vitaminas y los minerales, pero a veces no entendemos que muchas de esas vitaminas que les atribuimos, ¿no? A los vegetales tienen que pasar forzosamente por un proceso en el intestino, en la microbiota, para poder obtener precisamente esas vitaminas. Entonces, finalmente esto nos ayuda a entender por qué a veces hacemos recomendaciones, porque es muy importante que la dieta tenga una mayor composición de alimentos mínimamente procesados, en estado natural, ¿no? En los colores más brillantes de ser posible, y una menor cantidad de alimentos ultraprocesados, porque además de todo lo que ya conocemos, el tema de exceso de calorías, de sodio, de grasa, de azúcares, también hay un daño a la estructura, ¿no? De la microbiota, al intestino, a estas señales, ¿no? Que van del cerebro al intestino y de regreso, esta modulación también del hambre, de la saciedad, finalmente también se ve afectada por estos temas, ¿no? De la alimentación. Entonces, como tú decías, hoy es un factor modificable y yo creo que tenemos que aprovechar cuáles son los factores modificables que tenemos a la mano como profesionales de la salud, entender que no es una pastilla carísima que hay que comprar en algún lugar, sino que no, son estos cambios, ¿no? En la alimentación. Así es. O sea, podemos vivir sin consumir probióticos si nuestra alimentación, nuestro estilo de vida favorece nuestra microbiota.
¿no? Ese es el mensaje. Excelente. Pero ante una situación podríamos también consumir probióticos. Si hubiera esta diarrea, esta infección, podríamos consumirlos también. Excelente, excelente, Irma. Pues la verdad es que no nos queda más que agradecerte este tema tan interesante. Y digo, hay muchos comentarios, hay muchas preguntas, hay muchos comentarios de felicitación por la presentación. La verdad es que pues no podemos más que sumarnos. Agradecerte que hayas sembrado también este interés, que espero que se haya sembrado este interés por el tema de la microbiota intestinal, que seamos más selectivos también al momento de promover algún producto, ¿no? Claro. Las etiquetas, como bien comentaba la doctora Irma, aquí también cobran mucha importancia. No permitamos que engañen a nuestras pacientes diciéndoles que les están vendiendo probióticos o que esta es la única manera y si consumes únicamente este suplemento o el otro vas a tener probióticos. Es bien importante que estemos bien documentados y que no permitamos también que en el afán de mejorar la salud pues nuestros pacientes también se vean pues estafados, ¿no? La verdad es que ya entendimos que pues bueno, charlatanes hay muchos allá afuera y los nutriólogos, los licenciados en nutrición, quienes estudiamos ciencias de la salud, pues tenemos la obligación de estar bien documentados y pues poder buscar la salud de nuestros pacientes y de proteger también a nuestros pacientes y a todos quienes tengamos cerca. Así que pues en nombre de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, yo te agradezco enormemente, Irma, esta charla sobre microbiota intestinal. A todos quienes nos estuvieron acompañando también, muchas gracias. A toda la gente que estuvo aquí en videoconferencia Telmex, también a la gente que nos acompañó en el Facebook de la Secretaría de Salud, muchas gracias. Les recuerdo, antes de irnos, que mañana vamos a tener también una plática, una charla muy interesante. Va a estar con nosotros la maestra Vanessa Gamboa González. Ella es experta en trabajo comunitario, ella es experta en desarrollo comunitario y nos va a platicar acerca de la dieta tradicional, los beneficios de la dieta tradicional, no solamente para la salud, sino para el medio ambiente. Y creo que embona perfectamente bien con lo que acabamos de platicar, ¿no? Yo creo que en la medida que regresemos a las dietas tradicionales, en la medida que consumamos más alimentos que se consumen y se producen en la región, pues eso definitivamente tiene muchos impactos en la salud, comenzando con el estado de la microbiota. Así que les invito a que nos acompañen mañana a las 6 de la tarde. Así que pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, Irma. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ile, y a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Gracias y pues gracias a todos y nos vemos en el próximo taller. Buenas tardes. Nos vemos.